La Iglesia Bautista de Cerro Batea presenta su programa A la Luz de la Palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra. Ya con usted su pastor Héctor Cruz. Vamos a 1 Samuel 10, 21, 25. El pasaje relata la búsqueda de Samuel para un rey para el pueblo de Israel. Y el versículo 21 dice: e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Vamos a verlo hasta ahí. Así que Saúl, cuando van a ungirlo como rey, Saúl estaba escondido en el bagaje. Y la pregunta que viene es: ¿por qué alguien se escondería? ¿Por qué alguien se escondería cuando se está hablando de que hay la posibilidad de que puedas llegar a ser el rey de una nación? ¿Por qué alguien se escondería? Miedo. El miedo a que la responsabilidad iba a recaer en él, ¿sí? No se sentía apto para ser rey. Así que básicamente él estaba escondido allá porque no se sentía apto y estaba atemorizado. Estaba atemorizado. Eso se parece como cuando en la escuela pedían a alguien que fuera el jefe del... ¿Quiénes son los que van a ser los integrantes del equipo? O alguien que va a ser líder del equipo. ¿Qué pasaba con la mayoría de la gente cuando la maestra o profesora pedía eso? ¿Qué hacía la gente? La gente se escondía. Salía uno que otro por ahí que yo quiero ser el que va a mandar a la gente. Pero por lo general la mayoría de la gente se escondían. O se siguen escondiendo. Así que él tenía miedo a la responsabilidad, estaba atemorizado frente a esa responsabilidad. Y ese miedo que está experimentando Saúl no fue un miedo momentáneo, diríamos de un momento. Ese miedo acompañó al rey Saúl durante toda su vida. Y usted lo puede observar, él tenía miedo de David, él tenía miedo de todo. Tenía miedo de Goliat, hasta de su propia gente. Y podemos compararlo con la vida del rey David. Cuando el mismo profeta va a ungir al rey David, el mismo Isaí, que era el padre de David, no consideraba que su hijo David fuera alguien presentable para ser el rey de Israel. ¿Sabe dónde estaba David cuando fueron a buscar a Isaí de Belén, un nuevo rey? El papá ni siquiera le dijo que se presentase. David estaba por allá tirado, diríamos que literalmente por allá atendiendo las ovejas. Su papá no consideraba que él fuera alguien presentable para ser rey de Israel. Así que lo dejó cuidando las ovejas. Seguramente él pensaba: ese muchacho es un jovencito, cuidador de ovejas. Yo no creo que él pueda ser el rey de Israel. Y eso lo podemos ver nosotros en 1 Samuel 16, 10, 13. Y aquí está el proceso, ¿no?, de la selección del rey. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que vemos dos con actitudes diferentes. Vemos a Saúl que arranca con miedo, que se está escondiendo, y vemos a David
que prácticamente lo habían mandado como a esconderse. Yo no sé si te ha pasado que de repente llega alguien a visitar tu casa y tu mamá te dice como que métanse en los cuartos para que no lo vean ustedes que están todos ahí mal vestidos. Por ahí dicen que la actitud con que alguien comienza algo, la actitud inicial con que tú inicias algo, contribuye más que cualquier cosa al resultado final. Eso tiene bastante sentido. O sea, que la actitud con que tú arrancas algo va a contribuir más que cualquier otra cosa al resultado final que se va a obtener. Saúl arrancó con miedo. Y a pesar de que Dios lo estaba respaldando, él siguió con su versión del miedo hasta el final. Él siguió atemorizado. Pero David, vamos a ver que David cuando él arranca, cuando él va a arrancar, él arranca con la actitud correcta. ¿Qué hace? Mata a un gigante. Comienza matando a un gigante. Así que vemos que eso es verdad, tiene algo de sentido. Tu actitud inicial va a determinar en gran parte cuál va a ser el resultado final. Alguien me contaba a mí que cuando estaban en la escuela virtual durante el COVID, dice que el primer día de clase el profesor por internet ahí viendo la pantalla le reclamó: tú no puedes estar con ese cabello cortado acá. No puedes, aunque estemos en internet, aunque estemos virtual, tú no puedes estar así. Esa es la norma del colegio. Y la persona, ¿qué crees que hizo? Se quedó y que, sí, profesor, no se preocupe, mañana yo voy a venir con mi corte como el de Héctor Cruz. La persona le dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo venir así? ¿Cómo tú crees que terminó esa historia? ¿Cómo arrancó esa historia mal? ¿Cómo terminó esa historia? Fracasado. Me acuerdo que cada vez que le iban a corregir el cuestión, veía algo que estaba así medio, malo, todo malo. El pelado no sabe nada. Así que mira, eso de que la actitud inicial para comenzar algo determina en gran parte lo que va a suceder al final. Eso tiene mucho de cierto. Así que te comenté que mira, David, su papá, no lo consideró. Mira, cualquier joven, este desaire de parte de su padre, hubiera vivido una vida de resentimiento por siempre. ¿Sí o no? Mi papá ni siquiera me invitó a ver al profeta Samuel. Yo estoy acá tirado. No me considero mi papá. David no quedó resentido con su padre. ¿Por qué? Porque la confianza de David estaba puesta en Dios. Y podemos ver el Salmo 9:10. Salmo 9:10 dice Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Así que ¿dónde estaba la fortaleza del rey David o de David? Su fortaleza estaba en Dios. Él no quedó resentido. Mira, Saúl permaneció resentido todo el tiempo, pero David no permaneció resentido por lo que le habían hecho, ni cualquier otra cosa que sucedió en su vida. Tenía la capacidad para recuperarse. Y bueno, ¿qué es lo que aprendemos acá de la historia de que lo tenían allá? Ni siquiera lo llamaron para presentarle a Samuel. ¿Quiénes son los que mayormente pueden desalentar a los hijos? ¿Quiénes son los que principalmente pueden socavar la confianza de los hijos? Los padres. Los padres. Un padre que ve a su hijo, que le hace una pregunta, que a sus ojos parece tonto y le regresa una mirada como de que este pelado como que es tonto. Los padres tienen que tener mucho cuidado y de estar conscientes de qué cara están poniendo cuando le están hablando a sus hijos. Vamos a buscar un pasaje para que veas que Saúl estaba dominado por el miedo. Vamos a ir a 1 Samuel 13:8-13. Y vamos a ver varios pasajes para ilustrar las falencias de este rey. 1 Samuel 13:8-13. Samuel le había dado algunas instrucciones a rey Saúl para que siguiera y no lo siguió. Vamos al versículo 8. Dice lo siguiente. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba a Saúl. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía
y Saúl salió a recibirle para saludarle. Vamos hasta el versículo 13. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La pregunta es, ¿por qué cree que el pueblo se le desertaba? ¿Por qué cree que el pueblo lo estaba abandonando? Mira, el pueblo lo estaba abandonando porque él tenía una cara escrita así de miedo, temor. El pueblo se le desertaba. Mira, ¿cómo crees que actuarían los seguidores de un rey temeroso, inseguro y con una cara de temor? ¿Cómo crees que reaccionarían frente a un rey que se ve que no está confiado, que está temeroso, que tiene miedo, que está como inquieto, que no está confiado? ¿Cómo reaccionarían los seguidores de ese rey? ¿Tú lo apoyarías? ¿Tú te quedarías con él ahí hasta la muerte a pesar de que tú lo estás viendo que él tiene una cara de miedo? Yo creo que aquí nadie se quedaría si ve que esa persona tiene cara de miedo. Así que el pueblo se le desertaba porque él tenía una cara de temor. Tenía una cara de temor. Y ¿sabes qué? El miedo es contagioso. El miedo es contagioso. Si tú ves una persona por ahí, 2, 3, 4 con miedo, aquí todo el mundo va a quedar con miedo. Así que el miedo es contagioso. Saúl no era un líder confiado, era un líder temeroso. Y no de Dios, tenía miedo, tenía temor. Y eso generaba desconfianza en el pueblo. Así que por eso le mencionaba anteriormente, mucho cuidado con la cara que tú tienes, que estás poniendo cuando hablas con tus hijos o con las personas, porque usted pudiera tener una cara como de no sentirse confiado, una cara como de miedo, una cara como de preocupación, que se la estás pasando a tus hijos y tú no estás a veces consciente de que, ¿sabes qué? Yo creo que estoy bien, que tengo una cara bien, que estoy proyectando como confianza y pudiera no ser así. Así que Saúl, mira, no estaba confiado. Saúl rehusó confiar en Dios y tomó el asunto en sus propias manos. Él mismo armó el sacrificio, que no le correspondía hacer el sacrificio. Él, como quien dice, vamos a poner que esto funcione, vamos a hacer que esto funcione. Dios se está atrasando, voy a meter mano aquí para que el pueblo vea que yo estoy gozando del favor de Dios. Y se puso a hacer el sacrificio que verdaderamente no le correspondía. Mira, la causa principal de la desobediencia de Saúl es la desobediencia a la palabra de Dios. La desobediencia genera miedo, ¿sí o no? Cuando tú estás desobedeciendo a la palabra de Dios, tú te sientes confiado. Si tú te sientes confiado porque tú no estás entendiendo el asunto, pero cuando tú estás desobedeciendo, tú no te sientes confiado. No te sientes confiado. Así que la desobediencia conduce al miedo. Dice que el verdadero amor echa ¿qué? Fuera el temor. ¿Sí? El amor de Dios echa fuera ese temor. Así que la causa principal es la desobediencia. La desobediencia genera miedo y el miedo te lleva ¿a qué? A tomar malas decisiones. El miedo te lleva a tomar malas decisiones. Cuando tú estás atemorizado, tú tomas malas decisiones. Y eso lo hemos mencionado muchas veces. Cuando tienes temor, cuando estás estresado, cuando te has preocupado, cuando tomas malas decisiones. Mira, cuando estás temeroso, tú solamente te vas a encontrar reaccionando. Solamente te vas a encontrar reaccionando. Y no piensas con claridad. Y eso lo has experimentado muchas veces. Cuando estabas con miedo, yo tenía miedo, pero yo estaba consciente y estaba pensando cuál era. Si viene un tigre por ahí, yo estoy pensando, ¿y por dónde le voy a meter una pata al tigre? Cuando usted tiene miedo, su capacidad de pensamiento se reduce. Y usted comienza solamente a reaccionar. Está metido en el modo de sobreviviente. Y Saúl vivió en el modo de sobreviviente. Saúl se la pasó viviendo su vida en modo survivor. Él solamente quería mantener el poder a toda costa. Su confianza no estaba descansando en Dios, sino en lo que él podía hacer. Así que cuando tienes miedo, tu capacidad creativa se reduce. Tu capacidad de pensar claramente se reduce. Eso es un hecho. Así que como consecuencia, una vida llena de temores, durante su vida no está muy creativo pensando en cómo mejorar el reino.
no estaba pensando en cómo podía mejorar su gobierno, él no estaba pensando en cómo podía consolidar la nación de Israel, cómo podía expandir su territorio, él no estaba pensando en nada de eso, él no estaba pensando en cómo voy a mejorar la administración del Estado, él no estaba pensando en nada de eso, él estaba en el modo survivor a causa del miedo. ¿Qué visión tú tienes si tú lo que tienes es miedo? Viene el gran león para ti y tú estás ahí que voy a desarrollar una visión. Y el león casi que te está atrapando y estás atemorizado. Ni vas a desarrollar una visión. Tu capacidad de pensar claramente se va a los niveles más bajos. Mira, como un ejemplo sobre la falta de visión de Saúl, podemos ver en 1 Samuel 13, 19 al 22. Mira lo que pasa. 1 Samuel 13, 19 al 22. Mira lo que dice. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que, ponga atención, así que aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Oye, ese hombre ni siquiera tenía la capacidad para entrenar a los herreros, a nuevos herreros, para confeccionar espadas. Dice que cuando el pueblo necesitó espada, no había. Así que tú te puedes ver la limitada capacidad que Saúl tenía para organizar, para dirigir, él mantenía su reino solamente bajo como un puño de poder. Estaba ahí tratando de mantener el poder, pero no tenía ninguna idea acerca del futuro de Israel. Así que mira, las decisiones de Saúl eran impulsivas. Ya hablamos de desobediencia, miedo, tomas malas decisiones y se toman decisiones impulsivas. El miedo es el camino directo a tomar decisiones impulsivas. Y lo podemos ver, Saúl tiene a David frente y le tira una lanza para matarlo. Tú lees el pasaje y tú te quedas, pero este hombre le ha tirado una lanza para matar a uno de sus mejores combatientes. Y no solamente eso, casi gran parte del tiempo se mantuvo persiguiendo a David de una forma irracional. Él gastó todos sus recursos y él mismo iba dirigiendo la búsqueda de David en algunos momentos. Así que mira, él no estaba confiando en Dios, ya te dije que estaba gobernado por su temor. Él verdaderamente, la fe no era lo que movía su vida, no era la fe. Él no estaba comprometido con Dios, él no tenía un compromiso con Dios. Básicamente, el miedo y la desconfianza era lo que dominaban su vida. Saúl fue inseguro, fue un rey inseguro, controlado por el miedo. Su constante temor era perder el poder. Eso lo llevó a tomar decisiones irracionales. Mira, por otro lado, ahora vamos a ver la vida de David. Ya vimos todo lo que no deberíamos hacer, ¿sí? ¿Y cuál es la causa raíz? La desobediencia. Por ahí emergen todas las otras ramas que ya hemos mencionado. Así que por otro lado, David inspiraba confianza. Cuando se enfrentó a Goliat, vamos a ver en el pasaje de 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45, 47 dice lo siguiente. Acuérdense que va David a pelear con Goliat. Nadie quería ir a esa batalla. Nadie. La gente estaba atemorizado. El pueblo estaba atemorizado. Le tenían miedo a Goliat. Nadie se atrevía a ir a pelear con Goliat. David sí va. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Oye,
Cuando ese hombre lanzó ese discurso, yo me imagino que alguien por ahí tuvo que haberse erizado, alguien de repente como que hey, el discurso apropiado, Jehová te entregará, eso va a suceder ahora. A diferencia de un Saúl que estaba por allá escondido, David tiene la capacidad para inspirar a su pueblo, a la gente, a su pueblo, tiene la capacidad para hacer eso. Saúl no tiene la capacidad para inspirar a nadie. Así que vemos un David motivando al pueblo. ¿De dónde venía la confianza? Ya lo hemos mencionado. ¿De dónde viene la confianza de David? ¿De dónde viene la confianza de David? De su comunión con Dios. De ahí viene la confianza que lo hace vivir confiado. El Salmo 23. Mire, lea el Salmo 23 y vas a poder entender el corazón de un rey confiado. Mira, los reyes de la antigüedad, esos reyes básicamente, esos tipos dan con un ojo abierto y un ojo cerrado para ver quién venía a matarlo. No podían confiar ni en su papá, ni en su mamá, ni en su hermano, ni en nadie. Podían matar. Pero tú lees el Salmo 23 y ves, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Todo es confianza. El rey David confía plenamente en Dios. Mira, te voy a decir algunas cosas acá para que podamos entender que cuando confiamos en Dios tenemos claridad mental. Mira, la visión de David lo llevó a expandir el territorio israelita. Expandió a tal punto su territorio que casi que llega a cubrir toda la tierra que Dios le había prometido. Hasta ese momento fue uno de los reyes que más había expandido el territorio, según lo que Dios le había dicho, que le iba a dar la tierra prometida. Así que David enfrentó a los filisteos y los sometió. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje que leímos acá, que le estaba diciendo que no tenían armas a la gente? ¿Qué cree que pasó después? Si los filisteos eran los que tenían los guerreros, los otros no tenían nada, ¿qué cree que pasó? No pudo con los filisteos. David sí sometió a los filisteos, asegurando la estabilidad de la nación y asegurando una expansión. Mira, la fe de David, su confianza en Dios lo llevó a establecer a Jerusalén como un centro de adoración. Mira, mientras Saúl estaba pensando en mantener su poder y todo era para él, David estaba pensando en establecer un centro de adoración que fue Jerusalén. Él estaba preocupado por la salud espiritual de su gente. Así que tenía la capacidad para pensar, necesitamos establecer un lugar para la adoración. Mira, David constituyó un equipo de líderes. Él hizo como quien dice su gabinete, organizó un gobierno monárquico. Y vamos a buscar 2 Samuel 8, 15, 18. 2 Samuel 8, 15, 18. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia. Mira, te podrás imaginar cómo eran los tiempos de Saúl. ¿Qué justicia ni qué justicia? Así que David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Ahí estaba el ministerio de justicia. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Tenía un general. ¿Tú sabes lo que hizo? Saúl desmovilizó parte de su ejército. Y dice, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Sadok, hijo de Ahitot, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. O sea que él vio la parte espiritual. Y lo último, Benaía, hijo de Joaida, estaba sobre los celeteos, y los peleteos y los hijos de David eran los príncipes. Mira, en pocas palabras, él había formado un gobierno con autoridades. Si lees la Biblia, puedes ver que Saúl básicamente se estaba basando en lo que él podía hacer. Pero no David. David sí tenía una visión clara acerca de a dónde tenía que llevar a la nación de Israel. Mira, dice la Biblia que sin visión, usted está listo para la foto. Sin visión el pueblo perece, sin visión el pueblo se va descarrilando. Eso es así. Saúl no tenía una visión clara acerca de qué él tenía que hacer. A pesar de que tenía el respaldo de Dios, a pesar de que podía buscar la dirección de Dios, Saúl vivió siempre en el miedo. Pero David, él sí sabía que era lo más importante. Él sí tenía una visión de parte de Dios de lo que se tenía que hacer. Así que podemos ver la misma oportunidad. Uno tuvo éxito en el propósito de Dios, el otro fue un total fracaso. Así que David trajo el arca del pacto a Jerusalén. Considero que eso era sumamente importante.
David fue humilde y dependiente de Dios. Humilde y dependiente de Dios, aunque cometió errores. Y tú puedes ver aquí, lo hemos leído, cuando el profeta Samuel confronta a Saúl de que estaba haciendo el sacrificio, ¿qué dice Saúl? Saúl comenzaba una excusa y que yo vi que tú no estabas llegando y bla, bla, dando excusa, pura excusa, que no tenían ninguna base. Había cometido un error, un pecado, y él le estaba dando excusa ahí. Pero ¿qué hizo David cuando fue confrontado acerca de un pecado que había cometido? ¿Qué hizo David? Dice, yo he pecado contra Jehová. Yo he pecado. Cambio fuera, ¿qué te puedo decir? Yo he pecado y me arrepiento y me pongo en silicio y mostró arrepentimiento. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? Nunca. Mira, David, al matar a Goliat, introdujo una idea dentro de sus militares de que se podían matar a gigantes. Antes de David, la gente cuando vio un gigante estaban, viene el gigante, ya tenemos miedo, no podemos hacer nada. Llegó David y liberó una restricción. Matando a Goliat, él liberó una restricción. Que los militares de David mataron a los gigantes. Lo que antes era imposible, David liberó esa restricción. Y él dijo, miren, si yo lo maté, ustedes también pueden comenzar a matar a esos gigantes. Saúl estaba limitado por su ego, su temor, estaba limitado por su desobediencia, no podía llegar más lejos, no podía. La nación de Israel no tenía futuro con él porque él estaba limitado. Pero no así, David no estaba limitado. Él mismo vio cuáles podían ser sus limitaciones y él mismo las liberó. Comenzó matando al gigante, conformó un centro de adoración. Así que mira, Saúl tenía múltiples limitaciones, su inseguridad, su falta de visión, su desobediencia. Saúl es el claro ejemplo de un hombre volátil. Ponga atención, esta es la última idea. Saúl es el claro ejemplo de un hombre volátil, emocional, descuidado e irracional. Y yo creo que pudiéramos poner más cosas acá que tenía el rey Saúl. David en cambio, con la ayuda de Dios, rompió con cualquier limitación que él pudiera tener y permitió que sus seguidores y su nación prosperaran. Y bueno, alguien dirá, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Miren, esto tiene que ver mucho con usted. Los que son padres de familia, los que tienen discípulos, los que están en un puesto allá en su trabajo, tienen que ver esto. Que nosotros mismos pudiéramos como padres, líderes, discipuladores, limitar el potencial de nuestra gente. Todo es confianza. Confía plenamente en Dios. Amén. Hemos presentado su programa A la Luz de la Palabra con el pastor Héctor Cruz. Si deseas escuchar nuevamente este programa, visita nuestras redes sociales por Instagram, Facebook y YouTube, Iglesia Bautista Cerro Batea. Te invitamos a sintonizar por Estéreo Vida 104.9 FM.